Bienvenidos a un nuevo episodio de Código Veterinario. Este es un esfuerzo del Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria de Costa Rica, un espacio para que hablemos entre médicos veterinarios y compartamos con el público en general. Sabemos que cuidar la salud pública es también procurar la seguridad alimentaria de nuestro país y la salud humana. El día de hoy nos acompañan el doctor Óscar Araya, vicepresidente de la Junta Directiva de nuestro colegio, y su área de ejercicio profesional es mayoritariamente en bovinos y la parte farmacéutica, ¿verdad, doctor? Industria farmacéutica y bovinos, correcto. Sí. Y el doctor Andrés Rodríguez, que es el presidente de la Asociación de Practicantes en Equinos. Correcto, sí, ACOMBE, sí, Asociación Costarricense de Médicos Veterinarios con énfasis en equinos. Y pues evidentemente con su área de ejercicio mayoritariamente en la parte de equinos. Así que darles la muy cordial bienvenida, doctores, por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy vamos a tratar algunos temas de la parte del manejo epidemiológico de enfermedades frecuentes en bovinos y en equinos, o lo que la gente dice, las vacas y los caballos, para que todos nos entendamos. Me gustaría preguntarles, y aquí, como es una conversación entre amigos, que también se sientan en la libertad de ustedes de intervenir, ¿cómo le explicarían ustedes a la gente qué es el manejo epidemiológico y en especial, digamos, de esas dos especies y cómo afecta en la parte de la actividad económica de nuestro país y de que tengamos también alimentos que podamos llevar a nuestra mesa? Doctor. Están demasiado caballerosos los dos. Sí, lo mismo hizo otras. Pues sí, la parte epidemiológica es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la incidencia de las enfermedades en estas especies, en bovinos y equinos. Es muy importante saber cuáles son enfermedades zoonóticas que son transmisibles al ser humano, ya sea por contacto con estos animales o sea a través de los alimentos que consumimos. Alimentos, hablamos de origen animal. Es importante conocer el comportamiento de las enfermedades, cuál es el impacto sanitario para estos animales y el impacto económico, ni qué decir, ¿verdad? Porque son enfermedades que económicamente hablando impactan muchísimo en los distintos sectores, hablando específicamente de la ganadería. ¿Doctor? Sí, claro, en caballos también nosotros tenemos enfermedades definitivamente que tienen, primero que todo, que son de reporte obligatorio ante el SENASA, ¿verdad? Y ante el gobierno. Entonces, por ejemplo, yo trato de hacer mucho la conciencia en que hay enfermedades que se deben muestrear año con año, ¿verdad? Aunque no, en Costa Rica se maneja mucho la cultura de la anemia infecciosa equina, de que si vas a cruzar a tu caballo, a tu yegua, entonces se hace el examen. Pero es importante también los caballos, aunque no sean de reproducción, ¿verdad? Caballos de deporte o caballos de disfrute personal, que también año con año, digamos, se hagan estos exámenes o estos estudios para hacer control de enfermedades, ¿verdad? Tenemos la piroplasmosis, que es un hemoparásito que es muy común en Costa Rica, ¿verdad? Saber el estatus de tu caballo en ese sentido, enfermedades como la anemia infecciosa. Y ahora tenemos otro hemoparásito que es la tripanosoma también, que hemos estado en los últimos años siguiéndolo un poquito más de cerca. Pero también tenemos algunos otros cuidados que son más preventivos en sentido de prevenir, digamos, lesiones, ¿verdad? O sea, también tenemos, por ejemplo, en Costa Rica tenemos el tema de la transmisión de parásitos, por ejemplo, por las moscas. Ajá. Entonces tenemos la abrionemiasis cutánea, ¿verdad? Que es una larva, es un gusanito que vive en el estómago del caballo, que el caballo defeca y que se para en la mosca, lo transmite los huevos y se para en las heridas. Entonces tenemos el gusano barrenador que todos conocemos, ¿verdad? En caballos tenemos la abrionemiasis. Y entonces es muy importante la prevención en el sentido de controlar vectores, ¿verdad? De controlar moscas, por ejemplo, en esta época están súper alborotadas, y de controlar las heridas, ¿verdad? O sea, hacer vigilancia de revisar al caballo y que no haya heridas para evitar que se le vayan a hacer este tipo de situaciones. También un tema de control de lesiones musculoesqueléticas. Yo veo mucho caballo de deporte. Y también de manejar bien en el tema de caballos, si lo vemos a nivel epidemiológico,
un correcto manejo de los cascos a nivel de herraje para prevenir lesiones a futuro. Eso es súper importante porque el buen manejo, el adecuado manejo de los cascos, eso es como andar uno con el calzado, ¿verdad? A como te puede destruir totalmente, generarte un montón de problemas después a largo plazo, un calzado adecuado, ¿verdad? Y más cuando son animales que pueden ser o de trabajo o, como decías vos, de deporte, que tienen una sobreexigencia física, digamos, ¿verdad? Con mucha más razón. Sí, claro, y digamos, desde el punto de vista deportivo, yo en los últimos años he venido tratando de difundir ese mensaje, que es que los caballos necesitamos hacerles como si fuera, hay varias cosas que son de medicina preventiva, regulares, anuales, ¿verdad? Una atención odontológica, por ejemplo, una vacunación, por ejemplo, ¿verdad? O sea, vacunar con los agentes que pueden afectar en Costa Rica, ¿verdad? Las encefalitis, el tétano, la influenza, ¿verdad? Y ahora hay mucha información y mucha ciencia sobre lo que vos decís, es que es el correcto balance y ángulos de los cascos. Y muchas veces no lo podemos ver a simple vista, entonces la recomendación es un estudio radiológico. Entonces, si nosotros hacemos un estudio radiológico de los 4 cascos, al menos 1 o 2 veces al año, podemos ver cómo está el hueso que va dentro del casco, que es la tercera falange, poderlo alinear en correctos parámetros para extenderle la vida deportiva del caballo. Porque ¿qué pasa? Que a mí me cuesta encontrar, y me atrevo a apostar con quien quiera, un caballo que no tenga las famosas gomas, que son distensión de las vainas sinoviales arriba en el menudillo, ¿verdad? Las famosas gomas que cualquier propietario de caballo puede tocarlas y siente ahí líquido, ¿verdad? En caballos de más de 10 años, de 8 o 10 años. Vemos caballos con ya distensión de vaina sinovial, o sea, con alteraciones ortopédicas importantes desde los 4 o 5 años. Eso es como la gente cuando dice que se le salió el líquido en la claro, rodilla, solo eso, que en la otra articulación. Eso es como que vos uses los zapatos al revés desde que usemos zapatos, que a los 2 años, 3 años, ¿verdad? Claro. Y usemos los zapatos al revés, o usemos una talla que no es. Entonces, claro que a los 7 años vamos a tener deformidades en nuestros pies. Y encima si va a correr, digo, entrena, compite. Entonces, en atletismo. Importante tener esos cuidados, que eso es algo importante también, lo que se llama un examen precompra, que es como cuando vos vas a comprar un carro de segunda y llevas a tu mecánico, ¿no? O sea, llevas a tu mecánico de confianza, mira, revisalo, si le suena algo, si todo, porque uno lo puede ver muy bonito por afuera el carro, ¿verdad? Y puede ser que tenga algún problema que yo no soy mecánico y no detecto, entonces hay que llevar al profesional. Entonces es importante que cuando se va a comprar un caballo, que se haga un examen previo a la compra para que un veterinario que se dedica a caballos determine si hay alguna alteración previo y no vayas a padecer con un caballo que a veces no lo puedes usar del todo, ¿verdad? Porque tenía una alteración desde que lo compraste. Y hay otra cosa que señalabas, Doc, es cuando hablabas sobre toda la parte del manejo, ¿verdad? Y cómo se vincula toda esta parte con salud, porque también tenemos que entender que la salud es justamente integral y es un abordaje integral. Y en todos los animales que están en las especies mayores o en las especies productivas principalmente, como los bovinos y los equinos, el manejo que se haga en la finca, ¿verdad? De cómo son los espacios, los recintos donde están, la cama, digamos, en el caso de los caballos, la cama que pueda tener el tipo de material que pueda tener la cuadra, las rutinas que tengan de ejercicio, de cómo los desplazan, todo eso afecta el bienestar que pueden tener y a partir de ahí su salud, porque también, si no están bien, ¿verdad? Pueden tener implicaciones también de contraer otras enfermedades o incluso de bajar la producción, que también a veces pasa muchísimo Hay una correlación también muy, muy cercana con el tema del bienestar animal y la producción, evidentemente, de animales, en el cual convivan en un buen escenario de bienestar animal, pues evidentemente van a ser muy productivos. Eso es muy importante. Hablando de animales de producción, bueno, hablar de instalaciones, de manejo, evitar el tema del hacinamiento de los animales, un poco el control también, porque tenemos zonas donde hay estrés calórico muy, muy marcado, entonces un manejo adecuado del estrés calórico de los animales, claro. La parte nutricional, ni qué decir, o sea, es importante también el tema de la prevención, ya el doctor lo decía, en la especie equina y en la especie bovina no es la excepción, existen innumerables enfermedades en las cuales generan pues un ambiente sanitario inadecuado, pero también el aspecto económico.
Podemos citar mastitis, enfermedades clostridiales, algunas enfermedades virales, reproductivas, todo lo que son enfermedades respiratorias en los animales, etcétera. Son enfermedades, o es un grupo de enfermedades muy frecuente en esta especie y que por ende, pues, el perjuicio a nivel sanitario y económico, pues, y que son cosas que se pueden hasta cierto punto prevenir, porque digamos, si se interviene el manejo, si hacemos un manejo adecuado, tenemos un asesoramiento correcto, ¿verdad? Por el profesional responsable, minimizamos un poco esas probabilidades, Por ¿verdad? supuesto, claro, el éxito siempre va a estar en la prevención. Las vacunaciones es una herramienta dentro de un plan preventivo, hablando de todo lo demás. O sea, como uno de los pilares, la inmunidad de los animales, y qué mejor que la herramienta de la vacunación que podemos implementar guiada y recomendada por un profesional, en este caso un médico veterinario, que es idóneo, es fundamental. Doc, vos, digamos, que estás más vinculado como a la parte de bovinos y toda la parte de industria farmacéutica, ¿cuáles son las enfermedades que vos crees que tienen como el mayor impacto económico a nivel de bovinos en nuestro país? Pues sí, ya anteriormente lo había citado. Interesante, por ejemplo, la mastitis tiene un impacto económico a nivel mundial de un 7% aproximadamente. Después de ahí vienen otras enfermedades, lo que son enfermedades reproductivas. Bueno, el complejo respiratorio, ni qué decir. Claro, estamos hablando muchísimo de sistemas intensivos o semi-intensivos. Cuando es a pastoreo, pues algunas de estas enfermedades no son tan impactantes. Pero sí podemos hablar, citar, hay otras enfermedades metabólicas, problemas podales en los animales, deficiencias nutricionales, ni qué decir. Sabemos que la vaca genéticamente está preparada para producir una gran cantidad de leche, pero no está preparada al 100% para asimilar nutrientes y poder convertirlo a la leche, que es la finalidad, leche y carne, principalmente, pero en las vacas de leche, pues en la leche. Entonces, podría ser, digamos, de una manera general, pues las enfermedades de mayor importancia. Existen otras, ¿verdad? Bueno, lo que son parasitarias, entre otras, ¿verdad? Pero, sí, y yo creo que en eso, y vos hablabas ahora, ¿verdad? A nivel mundial, sería interesante ver, que, ¿verdad? Te pregunto, y al menos desconozco, y sí sé que al menos en caballos no hay, desde el punto de vista local, nacional, ¿verdad? Creo que nosotros en medicina veterinaria estamos muy retrasados en ese tema de generación de datos, ¿verdad? O sea, si yo me pongo a pensar, digamos, si hay datos que nos diga cuál es la tasa de positividad de anemia infecciosa equina en caballos, o cuál es la tasa de cuántos casos de tétano al año hay en Costa Rica, si nosotros nos comparamos, por ejemplo, con medicina humana, que usted oye, bueno, este año hubieron, no sé, 20,000 casos de dengue, ¿verdad? Y entonces el Ministerio de Salud hace una muy buena labor en la generación de datos, ¿verdad? Y de las diferentes enfermedades y las más comunes. Creo que es importante nosotros trabajar también en esa parte, instar a las autoridades, ¿verdad? Que se haga un esfuerzo por esa generación de datos que nos pueda ayudar a los médicos veterinarios a ver en dónde hay falencias y en dónde hay que reforzar, ¿verdad? O sea, cuál es la cantidad de casos de tétano, de abortos en yeguas, de casos de, qué sé yo, anemia infecciosa, piroplasma, de las diferentes enfermedades que podemos tener para tener esa data y poder hacer investigación, ¿verdad? Instar un poco a las instituciones académicas, ¿verdad? A las universidades, a las instituciones gubernamentales a hacer esa colecta de data interesante para generar información que pueda apoyar bien el sector agropecuario. Y es que yo creo que ahí, perdona que te interrumpa, yo creo que eso es fundamental lo que decís, porque yo creo que la tendencia en los últimos tiempos, por lo menos hacia la creación de política pública, ¿verdad? De la forma mejor pensada es cuando se crea basada en datos, ¿verdad? Pero necesitamos la calidad del dato, ¿verdad? No es solamente recopilar datos y cualquier dato, sino hay que tener muy claro cuál es el dato más significativo o los datos más significativos que mayor utilidad nos pueden generar, y también la calidad, ¿verdad? Y el proceso de cómo lo recopilo. Yo creo que eso nos lleva a un sueño, ¿verdad? Un anhelo que yo tengo, que espero que
que en un futuro no muy lejano se dé, que es que podamos llegar a tener integrados Claro. expedientes digitales, Claro. ¿verdad? De los diferentes animales para que pueda centralizarse toda esa información. Claro, ¿sí? y te pongo un ejemplo, digamos, por ejemplo, ahora, si no me equivoco, a principios de año, o a final de año pasado, el INCIENSA hizo, que es el instituto en Costa Rica que estudia, ¿verdad?, un poco qué son las enfermedades a nivel animal y principalmente humano, ¿verdad? Tanto enfermedades infecciosas como resistencia a antibióticos y eso. Hizo un estudio sobre eso y estudiaron diferentes áreas veterinarias en donde analizaron la resistencia antimicrobiana o asistencia antibiótica en diferentes especies de producción, ¿verdad? Y muy interesante ver los resultados porque vemos cómo hay, digamos, resistencias a, por ejemplo, a las oxitetraciclinas, que es la famosa amicina, ¿verdad? Que uno oye hasta los ganaderos diciendo que yo me tomé amicina, ¿verdad? Y me sentí, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Tasas de resistencia con porcentajes muy altos, en donde quiere decir que puede ser que nuestro sector no esté trabajando ya. Y que si yo vaya a implementar de primera mano una terapia con una oxitetraciclina, una amicina, puede ser que vaya a fallar. ¿Verdad? Porque tiene ya una evidencia a nivel nacional que dice que está fallando. Por ejemplo, la enrofloxacina, el famoso, el Vitril. El Vitril ¿verdad? famoso. Las quinolonas también, la oxitetraciclina, la enrofloxacina, con tasas de resistencia muy... Y ahí está, en la página, acceso a todos del INCIENSA. Muy interesante y eso hace, digamos, que nosotros como médicos veterinarios podamos ayudarnos para basar nuestro abordaje y dar al paciente la mejor atención. Claro, ¿verdad? es un Y al tema muy productor. interesante y muy apasionante también, en cierto modo, y es el uso de los antimicrobianos. Yo considero que los datos de la incidencia de enfermedades en Costa Rica, uno de los pilares fundamentales es el diagnóstico. Nosotros, por ejemplo, en bovinos no tenemos datos sobre IBR y diarrea viral. Si usted pregunta en otros países, no sé, en Argentina, los argentinos dicen que está por encima del 90%. Nosotros, ¿en cuánto estamos? No sabemos. Sin idea. O sea, y muy poca gente hace diagnóstico. Ese es uno de ellos. El otro es justamente dirigir el uso adecuado de los antibióticos. ¿Por qué? Porque a veces creemos o a veces empíricamente se cree que usando un antibiótico se cura una enfermedad. Resulta que en Nueva Zelanda o en países de Europa ya no se utiliza las cánulas intramamarias para el secado. Solamente se utiliza bajo criterio de aquellos animales que han presentado un historial de mastitis y que por ende en el momento del secado el animal está con un recuento de células somáticas alto y bueno, se aplica la terapia de secado. Que es como más propenso, digamos, que en su historia ya se sabe y que podría ser más propenso a que la desarrolle, entonces ahí sí, claro, de forma preventiva. Tal vez porque estamos frente a un caso crónico y que También. no se pudo curar en el periodo de lactancia y bueno, utilicemos la cánula. Pero el animal que está completamente sano, no se utiliza. O sea, se utiliza un sellador de barrera interno, un sellador de barrera externo, y ese animal ya es una medida que se viene implementando en el mundo y que cada vez se implementa de tal manera para no utilizar justamente la terapia antibiótica en esa etapa. Claro, y eso responde a la fisiología de que cuando vos quitas el estímulo del ordeño, ¿verdad? La glándula mamaria al final hace el feedback de dejar de producir leche, ¿verdad? Por disminución del estímulo, de la prolactina y todo. Es igual en yeguas, ¿verdad? En yeguas la gente me dice, doctor, tengo que ponerle antibiótico para... Sí. Y yo, no, o sea, con lo que usted baje la carga energética, ¿verdad? O sea, la cantidad de concentrado y le quitamos el potro, que es el estímulo, ¿verdad? Hay una distensión de la glándula mamaria, eso manda un feedback al cerebro que dice, ya no necesito producir más leche, hay una disminución de la hormona de la prolactina y la glándula mamaria per sí sola se seca, ¿verdad? ¿No? ¿Y en qué casos se usa? Como vos bien lo decís, en casos en donde hay evidencia de que hay una alteración, pero el 99% de las yeguas no se ocupa, ¿verdad? Y yo creo que en eso también, en eso es muy importante, porque hay que entender que la disposición de medicamentos debe hacerse de la forma correcta también, y eso a veces pasa mucho más nos pasa a todos en la casa. Yo creo que si nosotros le preguntamos a la gente en la casa cómo desechan los medicamentos ya vencidos o los que no se tomaron, un porcentaje altísimo me atrevería a decir que nos van a decir, lo tiro al basurero. Otros nos van a decir, lo tiro en el inodoro, ¿verdad? Y me recuerdo, hace 2 años, hace un año, no me acuerdo, en el último congreso de
que organiza el colegio en el último Congreso Nacional de Medicina Veterinaria, que por cierto el próximo va a ser este 5 y 6 de noviembre de este año, y todo el mundo está invitado. Había una presentación de una de las ponencias donde la doctora Kinley Blanco decía que habían encontrado resistencia, creo que eran en unas nutrias silvestres en ríos casi por la frontera norte. O sea, en el lugar más recóndito, totalmente silvestre, había salido resistentes, no me acuerdo a cuál antibiótico. Claro. Y uno decía, bueno, este animal, evidentemente nadie le administró un antibiótico, pues es un animal en vida libre, ¿verdad? Pero entonces ahí viene, bueno, y salió hace poco también en las noticias que en el Virilla habían hecho un muestreo, ¿verdad? De agua del río Virilla y habían encontrado bacterias con una enorme cantidad de resistencia a antimicrobianos. Entonces, claro, uno dice, ¿cómo están llegando estos restos medicamentosos, ¿verdad?, a estos cuerpos de agua o a los subsuelos, de manera que estos otros animales están teniendo exposición y se está creando una resistencia? Al final la resistencia nos afecta a todos, indistintamente de la especie de la que seamos, claro, ¿verdad? Claro. Pero yo creo que eso también, otra vez, cuando hablamos del manejo, es muy importante tener en cuenta que el manejo también incluye cómo desechas, ¿verdad? Yo me acuerdo hace muchos años cuando estaba en la U, que iba uno a una finca y de repente vos veías el frasco de la famosa oxitetraciclina por allá, sí, tirado, quebrado, y uno decía, pero ¿qué pasó, verdad? ¿Qué fue aquello con restos? Sí, y al igual que como se debe hacer en medicina humana, que si necesitas una prescripción de un antibiótico tiene que ser por un médico, en medicina veterinaria debería ser igual y tiene que ser igual, ¿verdad? O sea, que el médico Correcto. Veterinario, porque se da más que el propietario medique a su paciente, vamos a darle esto, ¿no? Es lo que tienes una infección, vamos a darle medicina, o vamos a, ¿verdad?, a tu caballo, yo creo que y inyectar la vaca, ¿verdad? Todavía en menores pienso que se da menos, pero en vacas y en caballos, bastante ¿verdad? Menos. Sí, es súper común, ¿verdad? Llegas vos a ver el caballo y tiene 7 días de que lo están inyectando, ¿verdad? Sí, ya está un alfiletero, sí, ya tiene un... Entonces, aquí creo que el eje y la conciencia es a los propietarios de que ante una evidencia de algo, si notan algo extraño, que ellos conocen a su ganado, ellos conocen a su caballo, llamen al veterinario, ¿verdad? Llamen al veterinario, que eso hasta les puede ser más económico porque se ahorran un montón de días de tratamiento que puede ser que haya sido en vano o hasta la pérdida de un animal, ¿verdad? Entonces, la conciencia es a empezar por la asesoría correcta, del profesional correcto, ¿verdad? Y de paso estamos, y está tan, ¿verdad? Y es uno de los avances que ha hecho la sociedad, y de paso estamos haciéndole honor al bienestar animal. Sí. Porque Totalmente. Al tratar a nuestros animales con respeto, con cuidado, con el tratamiento correcto que él necesita, le evitamos dolor, le restamos días de sufrimiento, de fiebre, de enfermedad, de padecimiento, y eso nos estamos ganando bienestar animal. Entonces, yo pienso que coincido totalmente con vos y me gustaría, antes de que vayamos cerrando, porque nos va ganando el tiempo, siempre nos pasa lo mismo en el código veterinario, siempre se nos hace por poco el tiempo, pero yo sí creo que debemos de entender una cosa, y es que cuando hablamos de salud, hablamos de una sola salud. Todo lo que pasa en los animales, todo lo que pasa en el medio ambiente, afecta a la salud humana también, y viceversa. Esa tríada está totalmente interconectada. Por eso es que el manejo que hagamos en todos esos campos nos incide en la calidad de vida y en el bienestar general de todos. Entonces deberíamos de tener siempre eso presente. Ha habido un tema reciente en redes que es con respecto al aleteo, ¿verdad?, del ganado bovino, y en esto queremos rescatar y reforzar un aspecto fundamental, por lo menos de parte de nosotros como institución, como Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria, es que la trazabilidad, el poder identificar un animal desde que nace hasta que muere y por todos los diferentes espacios donde haya transitado en su vida, es fundamental. Justamente cuando hablábamos de monitoreo epidemiológico, de tomar acciones en el manejo y salud preventiva. Sin embargo, también a la hora que se crea política pública, debemos de sopesar también otros aspectos, ¿verdad? Porque no puede ser que la intención supere los beneficios, o más bien genere una afectación. Entonces, creo que en eso es importante
tener claro que es muy necesario el areteo, pero si queremos maximizar la utilidad del areteo, tenemos que pensar en que ojalá las instancias de sanidad animal piensen en que tenemos que empezar a generar sistemas de recopilación de data de calidad y con un énfasis también sanitario y epidemiológico, ¿verdad? Que esto no se convierta simplemente en una medida comercial, porque también el comercio es importante, pero si no preservamos el hato nacional, no vamos a tener que comercializar, ¿verdad? Entonces, creemos que hay que vincular la ciencia y la técnica ahí por el bien del comercio, por el bien de la economía país, pero sin descuidar también la microeconomía, ¿verdad? Que al final es lo que nos puede generar un montón de encadenamientos productivos y bienestar también a nivel de toda la población, ¿verdad? No de solamente algunos sectores. Y nuevamente, lo hablábamos en algún otro espacio, Oscar y yo, el areteo hecho, acompañado por gente que sepa, puede minimizarnos las tortas, nos puede minimizar el estrés del animal, nos puede minimizar las complicaciones que puedan surgir a partir de ahí, ¿verdad? Pero ahí es fundamental el rol de los médicos veterinarios. Entonces también yo creo que ahí, Oscar, tal vez vos puedes aportarnos y tal vez como para ir cerrando los dos, ¿qué recomendación le harían ustedes a la gente en el sector productor? Porque si va a venir una directriz que al final va a haber que hacerla, ¿verdad? Y que entendemos que la intención es muy buena, bueno, ¿cómo se puede hacer para que esto minimice lo más que se puedan los efectos adversos, digamos, que podrían surgir? Claro, evidentemente la trazabilidad es algo necesario y obviamente desde la posición institucional nunca hemos tenido duda de que es algo esencial para el sector de la ganadería del país. En el momento de aretear un animal, pues evidentemente es necesario un buen procedimiento, ¿verdad? Porque podemos tener o predisponer a casos de gusano barrenador, aunque tal vez no sea en gran escala o a gran nivel porcentual de animales, pero existen casos y están documentados, evidentemente. Ahora, existen algunos pilares también sobre esta ley que hemos analizado y sabemos que son buenos. Uno de ellos es el registro de establecimientos, que todos los establecimientos cuenten con su CO2 correspondiente, eso es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que de repente hay un productor que tiene dos fincas, por decirlo así, tiene una finca con CO2 y la otra no, y en esa otra yo manejo animales, y en esa otra yo hago un desastre con el ambiente. Entonces, al momento de trasladar animales de una finca a otra, pues evidentemente ya estoy obligado a tener un CO2 aquí. ¿Por qué? Porque estos animales tienen que ser areteados y tienen que ser trazables, y eso pues ayuda un poco más al tema del ambiente, que hablábamos del tema de una sola salud. En el tema sanitario, pues obviamente cuando vas a registrar animales o animales de exposición o qué sé yo, cualquier otras ferias, etcétera, esos animales deben de estar libres de brucela y tuberculosis. Eso es algo importante, es un aspecto sanitario para el país. Y así, hay otros beneficios. Hay, por ejemplo, si nos comparamos con otros países, tenemos, qué sé yo, Uruguay tiene más de 20 años de trazar animales. Y Uruguay es un país que es un poquito más grande que Costa Rica y maneja 12 millones de cabezas de ganado. Claro, ese es su negocio. El 80% de la producción ganadera en Uruguay va a exportación, va a los mercados europeos, o sea, los mercados altamente exigentes. Entonces, esto lleva años, evidentemente. Totalmente. Claro. Pero bueno. Y al final, perdón, doctor, me agarro a eso que decís, de altamente exigente, porque estos países que ya llevan, o sea, que nos llevan adelante en algunos de estos procesos, muchos de estos procesos exigen porque saben que tienen resultados. O sea, el hecho de exigir ciertos parámetros y ciertas regulaciones sanitarias hace que velan por la salud de la población. Entonces, me uno al comentario de la doctora Coto con una sola salud al final. Lo que yo produzco, aunque sea en mi finquita aquí, se lo va a terminar alimentando a niños de una escuela en Zixaola, o si va para afuera, va para Estados Unidos o para Europa. Entonces tenemos que hacer la conciencia de que lo que nosotros estamos haciendo y los esfuerzos de las instituciones es para velar por la salud de todos, ¿verdad? No es como una majadería o algo, es porque hay modelos
que ya lo tienen muy implementado en otros países, en otras culturas, que han demostrado que cambian los índices sanitarios de sus países, disminuyen las tasas de pacientes hospitalizados por diarreas o por intoxicaciones alimentarias o por enfermedades virales, etcétera, a raíz de implementar esto en el sector agropecuario. Entonces creo que es un beneficio para todos, ¿verdad? Claro. Y Bueno. a nivel económico, pues, por ejemplo, Costa Rica es autosuficiente en el sector lechero, ¿verdad? Saber que somos autosuficientes y que además de eso exportamos a la región, y eso es importante desde el punto de vista económico. Bueno, compañeros, nos ganó el tiempo. Nada más para nuestro mensaje final. Definitivamente hay que entender que la salud es una sola. Estamos interconectados. La política pública debe de crearse con ciencia y con técnica y con estrategia, principalmente, porque cuando estamos afectando toda la población nacional, los números macroeconómicos no pueden ser exitosos a costa de la salud del pueblo, la soberanía alimentaria, ni tampoco el bienestar generalizado de la población. Entonces, instamos pues a las autoridades también a que se hagan acompañar. Nosotros estamos siempre anuentes a aportar en lo que podamos desde lo técnico, de una forma totalmente objetiva, para que sea en beneficio de todo el pueblo de Costa Rica, de absolutamente todo. Les damos las gracias por habernos acompañado en este episodio. Si les gustó este contenido, por favor, compártanlo, replíquenlo. Vamos a ver qué otros temas se nos ocurren para seguir trayendo a Código Veterinario, y les damos las más efusivas gracias a ambos por habernos acompañado. Mucho gusto, Muchas un placer, gracias. un honor. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.